y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. No solo para aquellos que nos hemos dado cita en este lugar, sino para tantos otros hermanos y hermanas nuestras que en distintas latitudes y en distintos lugares se unen a nosotros en este sábado para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy tendremos algo especial, no solamente porque esta semana, esta gran nación de los Estados Unidos que nos ha acogido, ha celebrado un día especial de acción de gracias a Dios. Siempre se celebra el último jueves del mes de noviembre. Pero también porque hay agradecimiento en nuestro corazón y muchos motivos para darle gracias a Dios. Acabamos de regresar de un viaje de 2 semanas. Salimos el martes 11 de noviembre y regresamos este martes de esta semana, 15 días viajando por las tierras de Sudamérica, el país de la Argentina. Y hay motivos de agradecimiento en nuestro corazón. Así que la primera partecita de la celebración de hoy de agradecimiento a Dios será darles un pequeño informe de este viaje misionero. Quiero decirles, hermanos, gracias, que el Día de Acción de Gracias es una celebración netamente norteamericana, aunque hay otros países que están poquito a poco tomando esta costumbre de apartar un día para dar gracias a Dios. Los cristianos debiéramos dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Aquí en los Estados Unidos y en Canadá hay un feriado especial en el cual se acostumbra reunirse en torno a la mesa, las familias, los amigos, para dar gracias a Dios por muchas cosas. La tradición en nuestra familia es que cada uno de los que están sentados en la mesa le da gracias a Dios por algo especial. Por supuesto, para muchos, la celebración de acción de gracias, lo más significativo es la buena comida que hay, ¿verdad? Y ha llegado a ser tradicional el participar de un ave asada, un pavo, pobrecitos los pavos, ¿verdad? Por cierto, el presidente Bush, hace algunos años atrás, fue el primero que inició la costumbre de preservarle la vida al pobre pavo. Siempre una sociedad especial le traía de regalo al presidente de nuestra nación un pavo para ser sacrificado para Thanksgiving. Pero cuando se lo regalaron al presidente Bush padre, más bien al presidente Bush hijo, el niño de él se encariñó del pavo y el pavo lo seguía por toda la Casa Blanca y por los jardines. Y entonces el presidente de esta nación dijo, le vamos
a salvar la vida al pavo. No va a ir para la mesa. Y así fue. De ahí en adelante, todos los presidentes de Estados Unidos tienen la celebración de salvar la vida al pavo. Sin embargo, son millones de estos animales, de estas aves, que se sacrifican cada año para esta fiesta de Thanksgiving. Se acompaña a la mesa con puré de papa, con camotes asados, con cranberry sauce, la salsa de cranberry y algunas otras vegetales especiales. Pero ¿de dónde viene esta costumbre de comer turkey, comer pavo para el Día de Acción de Gracias? Bueno, en realidad, el primer día de Acción de Gracias se celebró en el año 1621. Es decir, más de 150 años antes que Estados Unidos llegara a ser nación libre de Inglaterra. Los colonos que habían venido huyendo de Europa a una nueva tierra buscando libertad para adorar a Dios libremente, se establecieron en las costas de los Estados Unidos, en lo que ahora es el estado de Massachusetts y Rhode Island. Vinieron en un barco llamado el Mayflower. Y ese primer invierno fue muy crudo. Murió mucha gente. De todos los que venían en ese barco de colonos, el primer barco de colonos, ya habían venido descubridores, o sea, conquistadores antes. Pero este fue el primer barco que trajo gente a quedarse en América. Y de los que vinieron en ese barco, más de 300 personas, más de la mitad murieron ese invierno. De enfermedades, del frío, no tenían cómo calentarse. La ropa que traían de Europa no era suficiente, con una nevada terrible, una tormenta que vino. La pasaron muy mal realmente. Pero después vino la primavera, pudieron sembrar las tierras, pudieron tener su primera cosecha de lo cultivado aquí en el Nuevo Mundo. Habían traído semillas de allá de Europa y las habían sembrado. Y cuando recogen toda esa cosecha, todavía no tenían fruta, porque los árboles frutales toman tiempo para crecer. Pero por lo menos los vegetales, las calabazas que habían sembrado y otras cosas maduraron y los recogieron ese primer año. Decidieron darle gracias a Dios, porque a pesar de que habían perdido tantos seres queridos, habían pasado un invierno crudo, todavía no estaban preparados, no tenían viviendas, vivían en carpas, en cosas que podían refugiarse, pero Dios fue bueno y les dio una abundante cosecha. Los hombres de la colonia de ahí de Rhode Island salieron a ver si cazaban algo para complementar los vegetales que tenían. Y lo que trajeron, pues pudieron cazar pavos silvestres. Los indios Wampanoag, eran los indios que vivían en esa zona, eran bastante amigables. No habían entrado todavía en guerra con los nuevos colonos. Se acercaron,
trataron de comunicarse. Había uno de ellos que había aprendido el inglés porque había estado en el viejo mundo, y a través de ese con traductor pudieron más o menos entenderse. Y los indígenas les ofrecieron traer también cosas para comer juntos. Los indígenas trajeron carne de venado y trajeron un estofado, un guiso de vegetales, y lo que pusieron los colonos de lo que ellos tenían y los pavos silvestres que habían cazado ese día, hicieron una gran fiesta. No tenían mesas, se sentaron en el suelo, no estaban adornadas las mesas bonitas, pero comieron en paz con los indígenas y con sus familias, y le dieron gracias a Dios porque estaban vivos, porque estaban en la nueva tierra, por la amistad con los indígenas. Y esa primera celebración fue interracial, es decir, los que habían venido de Europa y por cierto, eran originarios de Inglaterra, pero habían tenido que huir del Reino Unido, de Inglaterra, por persecución religiosa. Porque la iglesia oficial de Inglaterra no les permitía tener sus cultos, como ellos querían adorar a Dios. Y así huyeron primero a Holanda y después en el barco Mayflower vinieron a América. Ese es el origen de la primera Thanksgiving, el primer día de acción de gracias en esta nación. Al principio no era una celebración de todo el país, porque ni siquiera era país, eran colonias de gentes colonos que habían venido de Europa. Y la primera colonia, de los primeros que se quedaron aquí a vivir en este país, fueron las que celebraron ese día de acción de gracias. Luego se reunían cada año cuando recogían la cosecha con sus amigos, los indígenas, hasta que vino una guerra. Los indígenas habían formado, yo tengo toda esta información aquí en mi computadora, pero no los voy a molestar con los detalles, pero hicieron un tratado entre los indígenas, Wampanoag, y los padres peregrinos, así se les llegó a llamar a los que vinieron en ese primer barco. Y se reunían todos los años a comer juntos. Yo estuve en una réplica de la primera colonia de Plymouth hace algunos años atrás, donde es muy interesante ver cómo vivían, cómo trabajaban con lo que tenían, cómo cultivaban, etcétera. Y también los indígenas tienen una representación, y cada día de acción de gracias, cada año, el último jueves de cada noviembre, todavía hasta el día de hoy, se juntan los indígenas y los americanos a tener esa comida juntos. Sin embargo, se desató una guerra con el rey Felipe de Inglaterra en 1675, que duró casi un año, y murieron muchos colonos en América y también indígenas que pelearon en favor de los colonos. Eso cimentó la amistad entre indígenas y colonos que habían venido de Europa. Años más tarde, por injusticias que se hicieron, no siguió la celebración en forma regular con los indígenas, porque hubo una guerra entre indígenas y entre europeos.
y se paró la celebración. Pero unos años después que terminó la guerra y firmaron el tratado entre los indios y los colonos, se reinició otra vez la comida interracial. Y siempre el turkey, el pavo, era lo que se ponía en la mesa para recordar esa primera celebración. Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra en 1776 y se vota la Constitución de los Estados Unidos y las primeras enmiendas a la Constitución en 1798, terminando el votar la nueva Constitución, otra vez tienen una celebración dándole gracias a Dios por la nueva nación. Cuando había una sequía y Dios mandaba lluvia, celebraban dándole gracias a Dios. Los que fundaron esta nación del norte eran muy religiosos. El Congreso y el primer presidente de los Estados Unidos quisieron establecer el Día de Acción de Gracias como un feriado nacional recordando la paz entre indígenas y colonos, pero muchas colonias no aceptaron y la razón que dieron es porque el Congreso no debe hacer leyes de días feriados religiosos. ¿Y cuál era el día feriado religioso? No era ni Navidad, ni Semana Santa, ni ninguna de las celebraciones que venían del viejo mundo, sino un día de acción de gracia, agradeciéndole a Dios por estar en nuestra nueva nación. Pero eran tan estrictos los que firmaron la Declaración de Independencia que dijeron que cada estado celebre su Día de Acción de Gracias, pero no tiene el gobierno que establecerlo por ley. Tiene que salir del corazón de las personas que quieren agradecer a Dios. El Congreso no puede dar órdenes para que se agradezca a Dios, porque Dios no acepta ninguna adoración obligatoria. Con el correr de los años, finalmente, una mujer llamada Sarah Josepha Hale comenzó a hacer una propaganda, una campaña para que se acepte el Día de Acción de Gracias a nivel nacional y que se lo declare feriado. Estaba sucediendo la guerra de secesión, es decir, la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos, que podía terminar en la división de esta gran nación en dos. Y esta mujer, Sarah Josepha Hale, dijo, tenemos que tener un día que promueva la unidad. Y le propuso al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que se celebrara el día de dar gracias a Dios. Y Lincoln proclamó un día especial de acción de gracias para celebrarlo el último jueves de noviembre de cada año. Y ese primer año que fue oficial se celebró el 26 de noviembre, jueves del año 1863. Pero fue una acción de gracia porque se había firmado la paz y Estados Unidos no se había dividido en dos, sino que al contrario, se habían mantenido unidos y le dieron gracias a Dios porque a pesar de tanto derramamiento de sangre entre sus propios hermanos, finalmente ahora tenían la paz. Pero otra razón de esa celebración ya oficial proclamada por el presidente Lincoln fue
que los negros esclavos habían sido independizados. Unos días antes se había proclamado la independencia o la emancipación es la palabra, sí, de todos los esclavos. Y eso le dieron gracias a Dios, la nación presidida por el presidente Abraham Lincoln. Así nos llega a nosotros esta fiesta que es netamente norteamericana, aunque se celebra en Canadá y en los Estados Unidos, porque en aquella época las dos naciones estaban unidas porque todavía no se habían independizado de Europa. Y ellos también siguieron adelante con esta costumbre. Hoy en día, como mucha gente ha dejado de vivir en el campo y se han venido a las grandes ciudades y hay mucha movilidad, los hijos viven en una ciudad, en otro estado, Thanksgiving ha llegado a ser más bien un día para reunirse las familias. Es el feriado más ocupado en los aeropuertos en el año entero, aún más que las fiestas de fin de año. Viajan personas de todas partes a reunirse con sus familiares y amigos para celebrar esta fiesta. ¿Saben ustedes que Elena de White menciona en el libro El Hogar Cristiano que esta fiesta es una fiesta inofensiva y que no tiene nada de malo en celebrarla, que podemos reunirnos con la familia? A veces los adventistas, especialmente los del Evangelio Eterno, pues tenemos escrúpulos de conciencia por celebrar la Navidad, porque es un día pagano que viene de la adoración al Dios Sol. Pero el Día de Acción de Gracias es un día cristiano y es un día que nos recuerda la unión interracial entre indígenas y colonos al principio y luego la emancipación de los esclavos negros en la época de Lincoln, cuando se proclama el día oficialmente. La palabra de Dios nos manda a ser agradecidos. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice, comenzando en el versículo 15 hasta el 18, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sed siempre benignos, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que el mandato aquí del apóstol inspirado para la iglesia cristiana es: dad gracias en todo. Pero no solamente dice que debemos dar gracias, sino que esta es la voluntad de Dios. Y el que conoce la voluntad de Dios y no la hace, le es pecado. Eso dice Santiago. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si la voluntad de Dios es que demos gracias en todo, entonces no debemos tener solo un día de dar gracias a Dios, sino todos los días ser agradecidos. Hoy nuestro estudio de la palabra está centrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Comenzando en el versículo 11, dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea
Eso está en el versículo 11, allí mismo. Galilea es la región norte de Israel, la que colinda con el país del norte, que en aquella época era Siria, ahora es el Líbano. Galilea es donde Cristo se crió de niño. Él nació en Judea, está al sur del país, pero después de regresar de Egipto, fueron a Galilea, una ciudad llamada Nazaret, y allí pasó el Señor Jesucristo casi los primeros 30 años de su vida, 27 años de su vida en Galilea. Por eso se conocía a Jesús como el rabino de Galilea. Galilea es una zona muy hermosa y es una zona montañosa. Nazaret está arriba de la cumbre de una montaña. También Caná de Galilea, que es donde Jesús realizó su primer milagro, también está en la cumbre de otra montaña, muy cerca de Nazaret. Pero Jesús se dirigía de Galilea, y Galilea es conocida por el mar de Galilea o también el lago de Genesaret. Jesús iba caminando de Galilea a Samaria. Y al entrar, versículo 12, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron de lejos y alzaron la voz a gritos, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. ¿Y por qué estaban los 10 juntos? Bueno, realmente hoy vamos a investigar un poquito más esto, pero les voy a terminar de leer la historia y luego vamos a ir a desmenuzarla poquito a poco. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, se dio vuelta, regresó, glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Aquí está la expresión dándole gracias. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Era samaritano. Y le dijo, versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa historia se las cuentan a los niños y están las bellas historias de la Biblia para enseñarles a los niños a ser agradecidos. Y posiblemente esa sea una de las lecciones más importantes
de esta historia, nos habla de agradecimiento, pero también nos habla de la inexistencia de barreras raciales, como fue el primer día de acción de gracia entre indígenas y colonos europeos. No hubo diferencias raciales, comieron juntos. Esta historia tiene ese elemento también, porque el samaritano no era muy bien querido por los judíos, y judíos eran los apóstoles y también el Señor Jesús. Sin embargo, se rompieron las barreras y se dio reconocimiento a través de los tabús. Pero si lees con atención esta historia, vas a descubrir algunos elementos mucho más interesantes que los dos más obvios. Y el más obvio es, bueno, hay que ser agradecido. Y el segundo es, no debe haber diferencias raciales en nuestro agradecimiento ni en nuestro reconocimiento. Esos son los dos elementos que más sobresalen. Obviamente, uno, la necesidad que tenemos de agradecer los favores que hemos recibido. Pero qué triste, ¿no? Que de los 10 que fueron sanados, solo uno regresó. Así que no te preocupes si haces favores y la gente no te agradece. Si seguimos esa proporción, el 90% de los favores que realizamos no reciben ni siquiera un muchas gracias. Esa es la verdad. A Jesús le pasó. Y era Jesús. Y hermanos, la mayoría de los favores y bendiciones que recibimos las damos por sentado. We take them for granted. Y no agradecemos. Son tan comunes y cotidianas las cosas que recibimos de bendición que nos olvidamos de verlos como favores. Por ejemplo, ¿le diste gracias a tu esposa o a tu mamá por tener la ropa limpia y dobladita y acomodadita? ¿Verdad que no? ¿O sí les das gracias cuando te hacen esos favores? Por la comida en la mesa, ¿le das gracias a Dios? Los adventistas tenemos la costumbre de dar gracias. Hasta la expresión es to say grace, dar gracias por la comida. Pero ¿y damos gracias por quien nos la puso en la mesa? Toallas limpias en el baño, ¿damos gracias? Hay tantos detalles de nuestra vida que los damos por sentado y ni nos preocupamos de agradecer. El mandato de la palabra de Dios es dar gracias por todo y en todo. No solamente por todo lo que recibimos, sino en toda circunstancia en que estemos. Debemos darle gracias a Dios. Ahora, el segundo elemento que más resalta de la historia es el que ya mencionamos, que el único de los 10 que volvió era un samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Es más, ni se hablaban, se repudiaban, se despreciaban
el uno al otro. Yo no sé si eran los judíos los que maltrataban a los samaritanos o si eran los samaritanos los que no querían saber nada con los judíos. Pero lo cierto es que hay varias historias en la Biblia que nos cuentan eso. Algunas de esas historias fueron parábolas que contó Jesús. Por ejemplo, la famosa parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano, pues fue el que ayudó al judío que lo habían asaltado y dejado por muerto en el camino. Pero la historia la parábola de Jesús lo hace más impresionante porque dice que pasó un rabino y se cruzó al otro lado, y pasó un sacerdote y miró para el otro lado, y pasó un escriba, y eran todos dirigentes religiosos, y a ninguno le importó. La parábola que contó Jesús dice que finalmente vino un hombre sobre una cabalgadura y vio al pobre hombre maltrecho, golpeado, y fue el único que fue movido a misericordia. Y lo levantó y lo llevó sobre su cabalgadura y lo llevó a un hospedaje y pagó por adelantado para que lo atendieran allí. Y el que hizo eso era samaritano. Y se lo hizo a un judío. Otra historia que habla de los samaritanos, bueno, hay muchas en el Nuevo Testamento, porque la tierra de Samaria estaba entre medio de Galilea y Judea. Obligadamente tenían que pasar todo el tiempo por allí, pero no había relaciones entre ellos. En cierta oportunidad Jesús quiso quedarse allí porque les dio la noche. Y los discípulos fueron a buscar comida y no les quisieron vender. Y quisieron conseguir hospedaje y no les dieron hospedaje. No se hablaban entre sí. Lo que estamos leyendo de los 10 leprosos no es una parábola, realmente sucedió. Y eran 10 hombres. Ahora, ¿por qué estaban los 10 hombres juntos? Ustedes saben la respuesta. La lepra era una enfermedad terrible. Era algo así como hoy en día decir AIDS o no, el cáncer no es tan terrible. La lepra era horrenda, no solamente por los efectos físicos que tenía sobre el cuerpo del que estaba enfermo, pero los efectos sociales y aún espirituales de esa enfermedad. Si volvemos a la historia y dejen abiertas sus Biblias allí en Lucas capítulo 19, porque vamos a estar haciendo, capítulo 17, vamos a estar haciendo referencia a algunas de las declaraciones de esta historia. Dice que Jesús les dijo, cuando él los vio, les dijo, versículo 14, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora estos hombres venían gritando desde lejos. La ley de los judíos establecía que una persona que contraía esa enfermedad que no tenía cura en esa época era separada de su comunidad, era echada fuera, no podía vivir ni en una aldea, ni en un barrio, no podía vivir en una ciudad, tenía que mantenerse lejos y la ley decía que mínimo 10 metros de separación. Si un leproso se acercaba más de 10 metros, pues tenía consecuencias graves.
Tenían que vivir como parias, totalmente aislados. La gente tenía miedo del contagio, porque la enfermedad no tenía cura en esa época. Hoy dicen que hay cura para la lepra, o por lo menos la pueden mantener. Pero aparte de eso, es una enfermedad horrenda. El cuerpo comienza primero a llenarse de manchas blancas, algo como el vitiligo, que se mancha la piel blanca. Pero esas manchas comienzan a deteriorarse y la carne comienza a carcomerse. Otra característica de esa enfermedad es que no duele. Se mira horrible, pero no duele. Se pierde toda sensibilidad. La piel ya no tiene la capacidad de sentir cuando lo tocan, de tocar. ¿Y por qué es horrible esto? Porque la persona puede quemarse la mano y no lo siente. Y agarrar algo caliente y se quema toda la mano y no lo siente. Pero también se deteriora la enfermedad de tal manera que si se le contagia esta parte de la cara, las orejas se caen en pedazos, la carne se pudre, se les cae la nariz, se les caen los dedos y les quedan los huesos solo sin carne. Lo más afectados son los pies. Claro, en aquella época no había como hoy en día este tipo de zapatos, eran todas sandalias. Si se golpeaban con una piedra caminando, se les caía el pedazo de la carne porque estaba ya mala. Pero aparte de ese aspecto espantoso de la enfermedad, que se miraban repulsivos, eran los efectos sociales de la enfermedad. Ustedes saben lo que es tener que abandonar a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, tu trabajo. Prácticamente era como una muerte en vida. Tener que abandonarlo todo, irse a vivir. ¿Y a dónde? No había leprosarios ni hospitales para leprosos. Tenían que ir a dormir en el campo debajo de los árboles. Por eso se agrupaban los leprosos, se buscaban el uno al otro, porque no podían compartir con la gente que estaba sana, y entonces pues se buscaban y se hacían pequeñas colonias o grupos de leprosos que se apoyaban. Gritaban desde lejos, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente se diera cuenta, y la gente salía espantada, corría de ellos como si fueran criminales. No querían ni acercarse a los leprosos. Era algo horrible. Realmente en esa época ser un leproso era mejor morir que seguir viviendo siendo leproso, y sobre todo porque no había cura de esa enfermedad. Jesús los escucha gritar, inmundo, inmundo, pero también le dicen, Maestro Jesús, y lo llaman por nombre. ¿Cómo sabían estos hombres? Se dice que eran todos hombres, no había ninguna mujer entre ellos. ¿Cómo sabían ellos el nombre de Jesús? Porque lo llamaron por nombre. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Notaron ustedes que no le piden que lo sane? Se creía que ni Jesús podía sanar la lepra. En toda la historia de la nación de Israel, solo había habido 2 personas en toda la historia que se habían sanado de la lepra. Una había sido María, la hermana de Moisés y de Aarón. Pero la lepra que ella recibió fue un castigo por haber murmurado contra Moisés. Y Dios permitió que le viniera esa terrible enfermedad. Pero luego
Moisés y Aarón oraron a Dios y Dios lo sanó, la sanó. El otro se llamaba Amán. Y Amán, por instrucciones del profeta Eliseo, se zambulló 7 veces en el río Jordán y en la 7ª vez salió sano. Los únicos 2 casos de lepra sanada. Entonces, ¿por qué Jesús los manda a que se presenten al sacerdote? Estas personas ni siquiera están pidiendo ser sanados, solamente dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cualquiera diría, bueno, le están pidiendo que lo sane, pero la verdad es que la gente, los leprosos, se acostumbraba a decir esa palabra: piri, piri, misericordia, misericordia, para que les dieran comida. No tenían terreno donde cultivarse ellos. Estaban a merced de la misericordia de la gente, y la gente ni siquiera les daba el plato de comida en la mano. Se lo dejaban arriba de una piedra en algún lugar porque no se podían acercar a ellos. Así que estos hombres gritaban: piedad, misericordia. No le pidieron ni siquiera a Jesús que lo sanara. Pero Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué los manda al templo? Bueno, en primer lugar, los sacerdotes vivían en colonias cerca del templo. Betania era una colonia de puros sacerdotes, donde Jesús resucitó a Lázaro. Pero había muchas otras colonias de sacerdotes donde había una sinagoga. Y él les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Podría entrar a explicarles todo el proceso que había cuando se presentaban ante un sacerdote. Según la ley de Moisés, especialmente descrita en el capítulo 13 y 14 de Levítico, especifica todo el proceso de lo que significaba presentarse al sacerdote. El sacerdote era el que determinaba si estaban o no contagiados de lepra. A veces había otras infecciones cutáneas graves que se parecían a la lepra. Pero toda enfermedad de la piel era considerada impura y tenían que vivir fuera del campamento cuando estaban en el desierto o fuera de la ciudad, aislados de sus familias. La declaración de limpieza ponía fin a este ostracismo. Otra cosa que al presentarse al sacerdote y él los declaraba limpios, eran que recibían la restauración de derechos civiles y familiares. La persona recuperaba todos sus derechos civiles y podía reunirse con sus parientes y amigos. Pero también, y la más importante, era la restauración del privilegio a ir a adorar a Dios en el templo. Imagínense un leproso de por sí enfermo, cuando pecaba, no podía ir a ofrecer un sacrificio por su pecado al templo. Tenía que cargar con su pecado para siempre. Era terrible. Llegó a considerarse la lepra como una maldición de Dios, que Dios no les importaba de los leprosos, porque ni siquiera podían venir a conseguir el perdón. La limpieza era la vida espiritual del israelita, era esencial, y si no estaban limpios de lepra,
no tenían ni siquiera derecho de adorar a Dios ni de recibir el perdón. Ahora, el sacerdote no curaba, no tenía el poder de curar. Hay todo un ritual explicado en Levíticos 13 y 14 que incluía sacrificios de animales, incluía 2 palomitas, una se sacrificaba y la otra se soltaba libre. La que se sacrificaba era para el pecado y la otra libre era que la persona quedaba libre de la enfermedad y del flagelo que significaba la lepra. Pero el sacerdote no tenía el poder de curar. Solo lo examinaba y dictaminaba si la curación, que siempre se consideraba un acto de misericordia divina, había tenido lugar. Así que ir a presentarse al sacerdote era el paso formal y público que validaba la sanidad de una persona y le permitía volver a vivir una vida normal, completa, en comunión con su pueblo y con su fe. Jesús les dice, preséntense al sacerdote. El desprecio hacia los leprosos se debía no simplemente al miedo de contraer la enfermedad, de contagiarse, sino también a lo horrible que se miraban cuando se les caía el cachete, les quedaba agujereado aquí, no podían masticar, comían y se les salía la comida por un lado, o se les caía la nariz, o la carne de las manos. Pero la lepra hacía una persona ritualmente impura. Tocar a un leproso era peor que tocar a un muerto. Y en la Biblia dice que el que tocaba a un muerto quedaba inmundo hasta la noche, pero el que entraba en contacto con un leproso 7 días quedaba inmundo. ¿Se imaginan? Era horrible. En cierto sentido, la lepra era una señal de la desaprobación de Dios, de la maldición de Dios. Siglos después, la ley judía llegó a prescribir que se los dejaba entrar en la sinagoga, porque era terrible. Pero tenían que ser los primeros en llegar, sentarse adelante de todo, no voltearse a mirar atrás, y eran los últimos en seguir cuando ya la gente se había ido. Eso fue siglos después de Cristo. Tenían que permanecer en un compartimiento especial. Les ponían algo así como si fuera un vidrio que los separaba del resto de la congregación. Y dentro de la sinagoga era una distancia de 4 codos, es decir, 6 pies, 2 metros, pero afuera eran 10 metros. Para los rabinos, curar a un leproso era tan imposible como resucitar a alguien de entre los muertos. Jesús les dijo, preséntense al sacerdote. Nunca les dijo que los iba a curar. Nunca les dijo, ¿quieren ser sanos? Como otras veces él preguntaba. Simplemente les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Ahora, eran 10. Jesús está en las afueras del templo, así es lo que leímos. Andaba en el campo y se encuentra con ese grupo de leprosos.
Jesús escucha el pedido de ellos. Ten piedad de nosotros. Cuando Jesús y sus discípulos se acercan, los leprosos lo reconocen de inmediato y gritan su nombre. Jesús, lo llaman por nombre. Y también le llaman maestro. Los leprosos piden piedad, un grito familiar que se han estado profiriendo desde que les diagnosticaron la lepra y los expulsaron del pueblo. Esa palabra les sale con facilidad, porque es lo único que dicen todo el tiempo. Piri, 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 piedad, piedad. Viene del verbo eleco, que quiere decir ten compasión o lástima por mí y ayúdame. Eso es lo que quiere decir eleo en griego. No piden sanación, sino piedad. Por lo que Jesús y sus discípulos les pudieran dar ropa, un lugar donde vivir, lo que él decidiera ofrecerles, o dinero. Conocían de Jesús la reputación de que él era compasivo. Pero ¿realmente piden y esperan sanación? El texto no lo indica. Ahora, los manda. El verbo que se usa aquí, ir y mostraos a los sacerdotes, significa ir y mostrar algo. Jesús reconoce la ley judía, que los sacerdotes son los únicos que pueden declarar que están limpios de la lepra y que pueden restaurar a esa persona a la sociedad. Jesús no dice que los va a sanar, pero lo insinúa, porque les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, como diciendo, si los estoy mandando allá es porque él es el único que puede decir si se pueden reintegrar a la sociedad. Tienen que recibir un certificado de buena salud del funcionario que pueda otorgarlo. Y la palabra purificado, aquí en el versículo 17, no son 10 los que fueron limpiados o purificados, viene de catarizo, que significa curar a una persona de una enfermedad que la hace ceremonialmente impura. La palabra significa limpiar o sanar. El versículo 14 es la clave para entender lo sucedido. Cuando él los vio, les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, y ahora escuchen esto, que mientras iban, fueron limpiados. Les pregunto, cuando Jesús los mandó a mostrarse a los sacerdotes, ¿ya estaban sanos? ¿Y por qué fueron? Aquí la forma verbal que está traducida mientras iban, fueron purificados. Eso está, bueno, no les voy a explicar el griego aquí, pero significa que es una acción continua en el momento en que están caminando. Llegó un momento cuando deciden obedecer a Jesús. Pero la sanidad no fue en ese minuto. Cuando empezaron a obedecer a Jesús,
fue que su sanidad se produjo de repente cuando iban de camino. Si no hubiesen creído en Jesús y si hubieran reído de su mandato ilógico, jamás hubieran sido sanados. ¿Cómo le va a decir preséntense al sacerdote si están todos llenos de lepra? Pero obedecieron la palabra del Señor Jesús. Creyeron, es decir, tuvieron fe en su palabra y como resultado recibieron la sanidad. ¿Saben, hermanos? Nosotros hablamos mucho de la fe y de creer, pero en la Biblia la fe se demuestra por las obras. No hay tal cosa como una fe abstracta. Ay, yo tengo fe, yo creo. La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Si ellos no hubieran obedecido, no hubieran sido curados. La prueba de que tenían fe es que hicieron lo que Jesús les mandó. Porque estos leprosos creen y actúan. La fe, hermanos, se manifiesta no en lo que creemos, no en lo que asentimos, sino en lo que hacemos. No hay tal cosa como fe si no va acompañada de la acción de la fe, que es la obediencia. ¿Escucharon eso? La fe tiene que ir acompañada no solo de una aceptación aquí, sino de hacer algo. Y la fe se manifiesta en lo que hacemos. Porque ellos creen, comienzan a obedecer y van al pueblo donde viven los sacerdotes. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo descubrieron que estaban sanos? ¿Se los dijo el sacerdote? Ahí dice que cuando iban fueron limpiados, pero no nos dice cómo. Quizás uno de los compañeros de los 10 mira al otro y le dice, oye, mírate. Y se mira la mano, que estaba toda destrozada, y la ve sanita. Y el otro le dice al otro, tu rostro está limpio. La piel de tus manos es suave y tu cara se mira diferente. ¿Dónde está tu lepra? Y todos comienzan a examinarse el uno al otro. Y efectivamente todavía no han llegado al sacerdote. Pero ya se dan cuenta que están curados. Menuda celebración se desata mientras continúan hacia la aldea de los sacerdotes. Comienzan a saltar de contentos, ya no caminan, ahora van corriendo. ¿Quién sabe cuántos años hace que no se veían con su familia, que no podían abrazar a sus hijos, que no podían estar en un pueblo, que no podían ir ni siquiera a comprar un pedazo de pan? Y ahora se dan cuenta que están limpios. Pero la historia dice que uno de ellos, y miren la expresión que usa aquí, es muy importante. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Esa expresión volvió es darse vuelta y comenzar a caminar en sentido contrario. Volvió. Van camino a la aldea de los sacerdotes, pero cuando se da cuenta que está sanado, dice que se da vuelta glorificando a Dios a gran voz. En el versículo 13 decía que alzaron la voz, gritaron,
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero esta vez alzó la voz para dar gracias. Fíjense qué diferente. Alzando la voz, glorificaba a Dios y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Miren, hermanos, solo uno regresa. La palabra alabar, porque dice que iba dando alabanza o gracias a Dios, es honrar, ensalzar. Y el versículo 18 es dar gloria, honor, como realce o reconocimiento de estatus o desempeño, fama, renombre, honor, prestigio. Ahora, los leprosos clamaron a gritos pidiendo misericordia, pero este leproso ofreció en voz alta el agradecimiento y la alabanza. Ojalá nuestra acción de gracia fuera tan fuerte como nuestras súplicas. Para pedir, somos buenos. Hasta gritos, hasta con lágrimas y lloros, gimiendo. Cuando nos encontramos en el problema, somos buenos para suplicar. Ojalá nuestra gratitud fuera así, como cuando nos sentimos en necesidad. La palabra agradecido o dar gracias, aquí en este versículo 16, se postró dándole gracias, viene del griego eucaristeo, de donde viene nuestra palabra Eucaristía, que quiere decir dar gracias o acción de gracias. Expresar, dice el diccionario, aprecio por beneficios o bendiciones. Dar gracias, expresar agradecimiento, devolver agradecimiento. Ahora, un agradecido se siente obligado a agradecer. Observen la respuesta del leproso agradecido. Se arroja a los pies de Jesús en señal de absoluta humildad. Sin duda, abraza a Jesús en los pies y Jesús no se aparta de él como si tuviera piojos. Jesús recibe su agradecimiento con gracia. El leproso hace dos cosas. Glorifica a Dios y da gracias a Jesús. Eso es parte del agradecimiento. Cada vez que damos gracias, no es solamente a la persona, debemos darle gracias a quién. A Dios, las dos cosas. El hombre glorifica a Dios y da gracias a Jesús. Quizás el hombre no sabía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero sin duda alguna reconoce a Jesús como el instrumento usado por Dios para su sanación. Ahora, nuestro sermón lleva por título ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hasta ahora hemos hablado del samaritano agradecido. Pero vean, por favor, parece que Jesús hasta se molestó o se enojó. No sé si decir que Jesús estaba enojado, pero por lo menos estaba molesto porque dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Por favor, noten que otra vez usa el verbo volverse. Volverse. No es fácil.
reconocer que uno está yendo en camino equivocado y reconocerlo. No es fácil reconocer los errores. Y el sanamiento del leproso nos enseña que es un camino de doble vía. Jesús lo sana, pero él le agradece. El hombre está yendo en obediencia al mandato de Jesús a presentarse, pero allí se acuerda en el camino cuando se da cuenta que está sano, de que antes que conseguir la confirmación de algo tan grande que significaba el cambio completo en su vida, hay un deber que hacer. Y ese deber es glorificar a Dios y dar gracias al que lo sanó. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo nadie más que este extranjero que viniera a glorificar a Dios? Dice el Señor Jesús. Se volvió. El volverse significa reconocer que estamos en camino equivocado. El grupo de enfermos, de leprosos, posiblemente estaba constituido por judíos y a lo menos un samaritano, a quienes su enfermedad común los une a pesar de sus profundas divisiones de ascendencia, religión e historia. Pero la única persona lo suficientemente cortés como para dar las gracias es el samaritano. Esta observación coincide con varias otras acusaciones contra los judíos de la época de Jesús. Por ejemplo, en la parábola de la viña, Jesús acusa a los judíos de matar al hijo del dueño. El Evangelio de Juan comienza diciendo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero para mí, la parte más importante es el último versículo de esta historia. El hombre se regresa y Jesús dice: no hubo nadie más que se regrese. Para tener sanidad, tenemos que en primer lugar reconocer que estamos enfermos y en segundo lugar tener la fe de que el Señor nos puede salvar. Si nosotros no reconocemos nuestra lepra, no vamos a venir a Él para recibir la sanidad. Y esto parece tan obvio, pero no lo es. Porque este hombre recibió mucho más de lo que él había pedido. Primero, ni pidió ser sanado y fue sanado. Pero miren cómo termina la historia. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha... ¿Qué dice? ¿Dice sanado o dice salvado? En el idioma que hablaba Jesús, sanar o salvar vienen de la misma raíz, pero en este caso Jesús le dice: tu fe te ha hecho completo, te ha sanado, pero también te ha salvado. Soso se traduce como salvar, pero de ahí viene la palabra soter, de soso. ¿Y qué quiere decir salvador? Soter, libertador. Y el sustantivo es sotería, que quiere decir preservar, rescatar de peligros y aflicciones naturales, salvar al que está condenado, proteger del daño, preservar y específicamente
poner a alguien a salvo o libre de peligro y enfermedad. En este pasaje se insinúa que Jesús le ofrece a este leproso más que lo que recibieron los otros 9. Ellos recibieron sanación, pero este samaritano recibe salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Prefieres sanación o prefieres salvación? Miren, hermanos, a veces la gente superdita a la sanación su salvación. Si me sana, lo voy a seguir. Si me sana, me voy a bautizar. Le he pedido, y si Dios me hace el milagro, entonces le voy a servir. No te quedes sin la bendición más grande que todas, porque hay personas a quien Dios nunca sana y sin embargo van a ser salvas. Y hay muchos a quienes Jesús sanó y que se perderán eternamente. Toda esa gente que gritó, crucifícale, crucifícale, muchos de ellos habían sido sanados por Jesús y estaban perdidos, crucificando al Hijo de Dios. Eso lo dice el deseado de toda la gente. Dice que muchos de los que gritaron, crucifícale, instigados por los sacerdotes, habían recibido beneficios del Señor. ¿Quién sabe si los 9 leprosos que fueron sanados, ex leprosos, no estaban entre los que gritaron, crucifícale, después que habían sido sanados? Pero les garantizo que hubo uno que no gritó, crucifícale. Y fue aquel que fue agradecido. Cayó a sus pies. Sumisión. Eso es lo que significa caer a los pies. Sumisión, arrepentimiento. Y recibió mucho más que lo que él pidió. He got more than what he bargained for. Él consiguió salud física, mental y sobre todo espiritual. Consiguió el perdón. Levántate, vete a tu casa, hijo, tu fe te ha salvado. La sanación del alma va mucho más allá que la sanación del cuerpo. ¿Qué se supone que debemos aprender los discípulos del Señor de todo esto que hoy hemos visto? Quizás lo más obvio es que los forasteros a veces son más receptivos que el mismo pueblo de Dios, porque fue el samaritano el agradecido, no fueron los judíos. ¡Wow! Las implicaciones de esto son terribles. Los mismos de adentro somos los menos agradecidos. Y a veces los extranjeros, los de afuera, son los que más aprecian los favores de Dios. Es triste decirlo, pero ser un creyente, miembro de la iglesia, a veces puede resultar en sordera espiritual. Ponte a pensar por un momento algunos de los miembros más antiguos de tu propia iglesia. ¿Son realmente los más maduros o los más profundos espiritualmente hablando? ¿O son los nuevitos los que tienen más fervor? Nos equivocamos si asumimos que los cristianos son los únicos que tienen agudeza espiritual. Pensamos que somos superiores porque tenemos conocimiento, pero Dios mira las intenciones del corazón, mira la sinceridad. Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Jesús no discrimina
nosotros discriminamos por religión o por falta de ella. No cree en nada. Y pensamos que Dios no le puede hacer el favor. Tengamos cuidado de cómo vemos a los demás. La lección central de esta historia es la fe que sanó a los leprosos. Se produjo al actuar y al poner en práctica las palabras del Señor Jesús. No fue sino hasta que ellos obedecieron, que recibieron la sanidad. La sanación no tuvo lugar hasta después que obedecieron. A veces queremos una sanación instantánea. A veces oramos por los enfermos, los ungimos con aceite y la persona está esperando que en ese momento va a venir un sacudón, le va a entrar un calor en el cuerpo y se va a levantar sano. Pero Dios siempre quiere ver la obediencia. No es que no lo sane, pero la sanidad se recibe por la obediencia y no es que nos ganamos la sanidad. La sanidad viene como resultado de la fe actuando en obediencia. Quiera Dios ayudarnos esto. Cuando oremos por un enfermo, ustedes, los médicos misioneros que trabajan en favor de los enfermos, enséñenles que Dios espera de ellos obediencia, que si nos hemos enfermado, en la mayor parte de las veces es resultado de nuestras propias decisiones equivocadas, de nuestro estilo de vida malo. ¿Y para qué Dios los va a sanar si van a seguir haciendo lo mismo que hicieron todo el tiempo y lo que los llevó a enfermarse? ¿Tú quieres que Dios te sane? Obedece. Pero no va a suceder la sanidad hasta que no estés obedeciendo. La sanidad viene después de la obediencia y no antes. Esto está duro porque queremos el milagro sin la obediencia. Y repito, no es la obediencia lo que gana el favor de Dios ni lo que hace posible. Pero Jesús se lo dijo a este hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Quiera Dios ayudarnos a entender este giro, este darse vuelta. No es fácil para alguien que nunca ha sido agradecido reconocer que está mal. Es lo más difícil. Pero si te das cuenta que vas en camino equivocado, aunque vayas al sacerdote, vas mal. Aunque vayas en dirección a presentarte ante el hombre de Dios, estás mal si no le diste gloria a Dios y si no le diste gracia a quien te sanó. Eso es lo que nos enseña esta historia. Podemos entender que Dios espera agradecimiento. Jesús dice: ¿y dónde están los otros 9 que fueron sanos? ¿Solo uno regresó? ¿Por qué? Que Dios nos ayude a entender que Dios espera que seamos agradecidos. Dios habita en la alabanza de sus hijos. Y me impresionó de esta historia también, de que a gritos pedían ayuda, pero uno solo levantó la voz a todo pulmón para alabar a Dios cuando fue sanado. Uno solo. Todos los demás siguieron camino.
Debemos enseñarnos a ser agradecidos. Debemos practicar el agradecimiento para aprender a dar gracias, para estar llenos de un espíritu de gratitud. Sin ser discípulos agradecidos, no podemos agradar al Señor. Los otros 9 se fueron, pero Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde están los otros? Y esa es la pregunta que te hace a ti hoy el Señor. ¿Has sido agradecido? ¿Realmente tienes agradecimiento en tu vida? Este agradecimiento a veces requiere tiempo. A veces requiere desviarnos de nuestro camino y retrasar alguna de nuestras citas importantes. Una vida de agradecimiento es una vida de oración. Orar primero, antes de ir con el médico, no después, cuando ya te dieron el diagnóstico. Orar primero, antes de las cosas que tenemos que hacer, que son urgentes. Orar primero, antes de sumergirnos en nuestras actividades cotidianas. Oración primero, acción de gracias primero. Y finalmente, la gratitud es un componente importante de nuestra salvación. Les pregunto, ¿sanaron los 10, sí o no? ¿Se salvaron todos? En el sentido de que todos fueron rescatados de su enfermedad, sí, pero no en el sentido de reconocer la presencia de Dios, de venir agradecidos, acercarse a Dios y a caer a sus pies en adoración y dependencia. Los 9 fueron salvados físicamente, pero no espiritualmente. Y los otros 9, dijo Jesús, ¿dónde están? La sanidad que no lleva a una persona a Jesús es incompleta. Está atrofiada. No importa cuán sanito esté, si eso no lo lleva a acercarse a Dios después de haber estado enfermo, está mal. ¿Ustedes saben cuánta gente se muere y que Dios te sane y no darle gracias? La sanidad que no lleva a una persona a Jesús es incompleta, está atrofiada. Un ministerio de sanidad no puede ir sin ir de la mano de un ministerio de salvación. Escuchen, médicos misioneros, no es solo ir a hacer los tratamientos y recibir el pago por lo que hicimos, sino guiamos a esa persona a los pies de Jesús para darle gloria a Dios por su sanidad y poner su confianza en Él. Nuestro trabajo es infructuoso. Es la totalidad de la sanidad lo que el cielo desea. Por eso nuestro ministerio de médicos misioneros debe incluir la sanidad, pero en el contexto de un ministerio de salvación completa, que la persona decida seguir y obedecer a Jesús como discípulo en la comunidad de la iglesia por parte de la persona sanada. Llevemos a las personas a arrojarse a los pies de Jesús. Que Dios nos conceda que seamos lo suficientemente agradecidos como para expresar nuestra gratitud
con entusiasmo. El hombre salió gritando, saltando en alta voz, glorificando a Dios. Que Dios nos conceda ser lo suficientemente agradecidos como para caer a los pies de Jesús, y lo suficientemente agradecidos como para hacer nuestra la pregunta de Jesús. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Y ayudarlos a ellos también a encontrar el camino de la salvación. Piensa conmigo esta oración. Vamos a orar al final, pero piensa conmigo esta oración. ¿Te animarías a orarla? Padre Celestial, sé que he descuidado agradecerte muchas veces por tantas bendiciones. Me has bendecido y te quedaste parado, esperando a que volviera corriendo a ti con agradecimiento. Y seguí mi camino. Qué ingrato he sido. Te he tomado por sentado, Señor. Por favor, perdóname. Pon gratitud en mi corazón y en mi alma. Permíteme expresarla, cantarla, proclamarla, vivirla, para que pueda ser un ejemplo visible, no silencioso, de alguien a quien tú has favorecido con tus bendiciones. ¿Te atreves a reconocer tu falta de gratitud? ¿Te atreves a dar la vuelta? Aunque vayas para allá, pararte y decir, Señor, estoy mal. Porque ellos iban al templo, al sacerdote. Y uno dice, pero si iban al templo, iban en buen camino. Pero sus motivos eran egoístas, ser declarados sanos. Y sin embargo, no volvieron a aquel que los había sanado para darle gracias a Dios y a Jesús. Pidámosle al Señor que Él nos sane de la lepra del pecado antes que de la enfermedad física. Pidámosle al Señor que nos sane de la enfermedad de la mente, de ser desagradecidos, ingratos. Pidámosle al Señor que Él nos transforme, para que Jesús pueda morar en nuestros corazones. Él siempre daba gracias. Cuando fue a resucitar a Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me has oído. Jesús será agradecido. Y encuentran ustedes cantidad de veces dando a Jesús, dando Jesús gracias a su Padre Celestial. Aprendamos de Jesús. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pídele al Señor Jesús que te haga agradecido. El himno final que vamos a cantar es muy cortito. Solo tiene 4 frases, pero lo vamos a repetir 3 veces. ¿Cómo se llama? Gracias Dios. Y se lo vamos a decir de todo corazón. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por darme perdón.
Si hay algo que llena el corazón de Jesús de gozo y alegría, es que vengamos arrepentidos a Él. Él mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quizás hay alguien aquí que aún no ha hecho un pacto de salvación con Jesús. La Biblia dice: a los suyos vino, y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres tú recibirlo? Jesús nunca llamó a nadie a seguirle en forma secreta. Cada vez que llamó a alguien a seguirle, lo hizo en forma pública, que todos se dieran cuenta de que yo profeso el nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con el Señor? Quizás hay alguien que me ve por la pantalla que necesita venir arrepentido a Jesús. Decirle: reconozco mi pecado. Quiero que tú me laves, que me limpies la lepra de mi pecado. Quiero que tú me transformes. Vengo arrepentido a tus pies, Señor. Puede ser que haya alguien aquí que aún no ha tomado el paso más importante de sellar su decisión de seguir a Jesús a través del bautismo. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere ya está condenado. Y el apóstol Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, ore por mí? Yo quiero prepararme para tomar ese paso de salvación, siguiendo a Jesús, obedeciéndole a Él en el bautismo. Porque Él dijo: bautizaos, creed y sed bautizados y seréis salvos. Allí donde estás, ¿quieres levantar tu mano y decir: pastor, inclúyame en esta oración? Yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. ¿Hay alguien? ¿Alguno más que quiere acercarse aquí? Vamos a orar para que el Señor obre en sus vidas. Si tú me estás viendo a través de la pantalla, para ti también es la invitación. La pregunta es: ¿y los otros 9 dónde están? No seamos ingratos, desagradecidos con Él. Vamos a orar los que puedan. Vamos a ir de rodillas. Los demás pueden sentarse, inclinar su rostro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es acercarnos a ti, sabiendo que tú nos escuchas, que tú nos llamas y nosotros no somos desagradecidos. Tú diste tu vida para salvarnos. Y te agradezco, Señor, porque estas preciosas almas hoy han pasado confirmando tu llamado en la vida de ellos. Te pido que tú los llenes de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a mi querida hermana, que ya tomó el paso del bautismo, pero ha levantado su mano, se ha acercado aquí, porque quiere tu bendición completa. Te pido también por esta preciosa familia que ha pasado aquí adelante, los padres, los hijos, la abuela. Oh Señor, que tu Espíritu Santo complete la obra que ha iniciado en el corazón de estas almas para que muy pronto puedan sellar su pacto contigo a través del bautismo. Y a todos nosotros, perdónanos, Señor, si hemos sido ingratos, desagradecidos, y ayúdanos a glorificar tu nombre, a no tener vergüenza de invocarte, de hablar de ti,
de compartir con otros que somos tus hijos, que te amamos y te servimos. Danos tu bendición al retirarnos de este lugar y tráenos de regreso por la tarde para seguir escuchando tu palabra. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.